Hola, soy Julián. Hola, yo soy Carolina. Hola, soy Melissa. Un saludo a todos. Nosotros somos practicantes de psicología clínica en el Centro de Atención Psicológica Casa Espinosa de la Universidad de los Andes. Y al día de hoy, en este video, vamos a hablar de mindfulness o conciencia plena y manejo del estrés. Esperamos que lo disfruten un montón. Bueno, hablemos primero de qué es mindfulness o conciencia plena. Mindfulness o conciencia plena es una forma de relacionarse con la experiencia y con la existencia humana y consiste en ser muy conscientes de lo que está sucediendo en el momento presente sin hacer juicios de valor al respecto. Este es un ejercicio que se puede llevar a cualquier momento del día, a cualquier actividad y en pocas palabras consiste en cultivar la conciencia de la mente y el cuerpo y vivir en el aquí y en el ahora. ¿De dónde viene el mindfulness? El mindfulness es un concepto que ha sido muy importante en muchas tradiciones espirituales a lo largo de la historia. Ha sido incluido en el budismo, en el cristianismo, en el hinduismo, en el islam, en el judaísmo y el taoísmo. Sin embargo, se considera que su origen se sitúa hace unos 2500 años en las tradiciones hindú y budista con la figura de Siddhartha Gautama. Este es un concepto que se ha traído al mundo occidental y se ha despegado muchísimo de su fuente espiritual, como de la tradición espiritual y la práctica religiosa. Es súper importante notar esto porque actualmente la práctica del mindfulness no está asociada a ninguna religión y por el contrario es una práctica que está basada en evidencia científica. Bueno, como les comentaba, el mindfulness o la atención plena es algo que se ha despegado un montón de sus raíces espirituales y se ha traído mucho más a la psicología, el ámbito de la salud mental, del bienestar mental y emocional, y en la actualidad los profesionales de la salud prescriben, digamos, como esta práctica del mindfulness y de la atención plena para ayudar a las personas a lidiar con una amplia cantidad de problemáticas asociadas pues al malestar emocional. Por ejemplo, lidiar con el estrés, con el dolor, con la enfermedad y tiene un montón de beneficios que ya vamos a ver más adelante. Bueno, ¿y cuáles son precisamente los beneficios del mindfulness? Pues hay un montón de evidencia científica que soporta el hecho de que la práctica del mindfulness o de atención plena afecta positivamente varios procesos psicológicos. ¿Cuáles son los procesos psicológicos? Son procesos como la atención, la cognición, la memoria, la percepción. Entonces, esta alteración positiva en estos procesos permite que se den cambios que nos ayudan a explicar los efectos del mindfulness. Entonces, se tiene evidencia científica de que el mindfulness disminuye o elimina los patrones de pensamiento automáticos, digamos también como esta rumia cognitiva, que es un poco cuando nos quedamos como pegados en un pensamiento y no podemos dejar de pensar en algo que nos está haciendo daño, nos está generando muchísima preocupación y nos quedamos como masticándolo. También pensamientos obsesivos, pensamientos que son como automáticamente negativos, como que catastrofizan un montón las situaciones, nos ayuda a eliminar estados y comportamientos psicológicos rígidos que se derivan de estos pues, tipos de pensamiento, entonces digamos como las compulsiones, y pues todos este tipo como de conductas y de pensamientos que no necesariamente son los más adaptativos y que no nos hacen sentir de la mejor forma. Bueno, y más específicamente, ¿cuáles son estos beneficios? Pues primero que todo, la habilidad mental. Nos ayuda a ser más rápidos cuando pensamos, más eficientes en nuestros pensamientos, nos ayuda también a ser mucho más flexibles cognitivamente, a flexibilizar un montón pues nuestros pensamientos, nuestras expectativas, también mejora un montón nuestras relaciones sociales porque nos calma un montón la mente, nos vuelve personas como más relajadas, que podemos reaccionar de mejor manera. En este sentido, también ayuda un montón a la regulación emocional. Y este tema de la regulación emocional es algo que va muy de la mano con la tolerancia al malestar. A veces sentimos emociones que no quisiéramos sentir, como la rabia, la tristeza, los celos. Y el mindfulness, cuando sentimos este tipo de emociones, nos enseña a sentarnos con estas emociones, soportarlas, de pronto esperar con paciencia que éstas se disminuyan y después poder actuar
de la mejor forma y de la forma más eficiente y de la forma más eficaz, teniendo en cuenta pues toda esta información que nos trajo el hacer el ejercicio de mindfulness mientras sentíamos nuestras emociones. También ayuda un montón al alivio del estrés, como nos permite calmar la mente y estar en un estado un poco más de relajación. Estos niveles de estrés que a veces sentimos se ven disminuidos considerablemente, y también ayuda, en línea con todo esto que acabo de decir, al alivio del dolor y el sufrimiento. Nos permite aceptarlo, vivirlo de una forma como más tranquila, y aliviarlo. Y también, por último, pues hay muchos más beneficios, pero uno de los últimos que vamos a hablar el día de hoy es el de mejorar la introspección. El mindfulness nos ayuda un montón a podernos entender a nosotros mismos, a ver nuestros pensamientos, conocer mejor nuestros pensamientos, nuestras emociones y cómo estos dos están asociados, y un poco entendernos de una mejor forma. Hablemos un poquito ahora sobre cómo practicar mindfulness. ¿Cómo se hace el mindfulness? Esa es una pregunta un poco difícil de responder porque no hay una forma exacta de hacer mindfulness, no hay una serie de instrucciones específicas paso a paso para que puedas practicar la conciencia plena, y esto se debe a que conciencia plena se puede practicar de 1000 formas distintas. Ya vamos a ver un poquito más adelante formas en las que se pueden practicar, pero en general hay dos tipos de prácticas. Está por un lado la práctica formal, que consiste en todos los días destinar un espacio a practicar mindfulness. Esto sería como destinar una hora diaria antes de comer a meditar, por ejemplo. Y por el otro lado está la práctica informal. La práctica informal implica implementar el mindfulness en tus actividades diarias. Entonces, si no tienes tiempo de pronto para destinar un espacio diario fijo, puedes empezar a practicar el mindfulness en actividades como lavarte los dientes, mientras lavas la loza, mientras vas caminando por un parque hacia tu trabajo, y digamos como que otras actividades que pueden ser muy chiquitas, pero que también son oportunidades perfectas para implementar esta práctica. Bueno, como te decía, no hay una serie de pasos específicos para practicar mindfulness. No hay un libro de instrucciones exacto que te diga cómo hacerlo. Pero sí hay algunas pautas que te puedo dar en este momento para que practiques mindfulness de la forma correcta. La primera pauta, que es muy importante, es sentir tu cuerpo. Cuando vayas a realizar los ejercicios de conciencia plena, es muy importante que lleves a tu conciencia todas estas sensaciones de tu cuerpo. Por ejemplo, el roce de tu ropa con tu cuerpo, cómo se siente esta, de pronto si estás sintiendo frío o calor, si tienes algún dolor, si tienes algún músculo tensionado, cómo se sienten tus manos, cómo se sienten tus pies, cómo de pronto si usas gafas como yo, cómo se sienten las patitas de las gafas con tu cabeza. Todas estas son sensaciones que es muy importante llevar a la conciencia. Bueno, la pauta número 2 es el aliento, la respiración. Esto es súper importante y consiste en volvernos muy conscientes de cuando inhalamos, cómo se siente el inhalar, cómo llenamos nuestros pulmones, de sostener el aire que sentimos mientras sostenemos este aire y de exhalar. Lo mismo que sentimos mientras exhalamos. ¿Por qué es tan importante la respiración? Porque es el ancla que nos permite volver al momento presente cuando nuestra mente empieza a divagar. Y hablando de mentes que divagan, aquí viene la tercera pauta, que es inevitable que tu mente se distraiga. Inevitablemente van a surgir otros pensamientos que no vienen al caso durante el ejercicio, pero es muy importante que estés muy consciente de esto y que apenas sientas que te estás empezando a distraer, traigas tu mente de nuevo al momento presente mediante la respiración. Bueno, y la última pauta, la cuarta, es ser amable contigo mismo y con tu mente. Como te decía, es inevitable que surjan otros pensamientos, que te empieces a distraer en ocasiones, pero es muy importante que cuando tu mente empieza a divagar, seas amable con esta. No lo juzgues, no juzgues tus pensamientos, no te obsesiones con el contenido de estos, no te quedes como pegado pensando en por qué estoy pensando, tengo que volver, tengo que dejar de pensar. Muy amablemente, simplemente vuelve tu atención a tu respiración y deja de concentrarte en estos pensamientos. ¿Cuáles son algunos ejercicios de mindfulness? Bueno, como te decía,
El mindfulness es algo que se puede aplicar y practicar en cualquier momento, desde el momento en el que te despiertas hasta el momento en el que te vas a dormir y todo lo que pasa en el medio. Si te bañas, si lavas la loza, si vas caminando por el parque, puedes hacer mindfulness en ese momento. Sin embargo, acá te voy a mostrar algunos ejercicios. El primero es la meditación. Mucha gente piensa que la meditación y el mindfulness son lo mismo, pero en realidad no. La meditación es una de las muchas formas de hacer mindfulness que, pues como me imagino que ya sabes, consiste en destinar un espacio y un momento del día, sentarte en una posición recta con las piernas cruzadas, tratar de desocupar tu cabeza. Sin embargo, hay otras formas mucho más interactivas y un poco como más activas, por ejemplo, el escaneo corporal. El escaneo corporal consiste en ir por cada una de las partes del cuerpo en orden, entonces, por ejemplo, empezando por los pies y terminando en tu cabeza, viendo cómo se sienten cada una de las partes del cuerpo. Entonces, empezarías de pronto sintiendo cómo se sienten los dedos de los pies, y después cómo se siente tu pie, y después cómo se siente tu pierna, y después cómo se siente tu torso, y después tu pecho, y después tu cuello, y tus brazos, y después tu cabeza, y haciendo como este escaneo de volver muy consciente de todas las sensaciones de tu cuerpo, pedacito a pedacito. Otro ejercicio es la concentración en la respiración. Esto también es algo que va muy de la mano con el ejercicio de meditación del cual hablábamos. Consiste en volverse muy consciente de la inhalación, de la exhalación y de estos momentos que hay entre cada una de estas acciones, entre el inhalar y entre el exhalar. Otra forma de hacer mindfulness es comer de forma consciente. Este es muy chévere, es uno de mis favoritos. Consiste en cuando tengas un plato de comida o vayas a comer un dulce o tomar algo, fijarte muy bien en el sabor de la comida, en la textura, en el color, en qué sensaciones te produce y traer a la conciencia todas estas reacciones, tanto emocionales como cognitivas, como físicas, que te lleva o que te traen más bien la comida. Otro ejercicio es la escucha consciente. Puedes hacer esto mientras escuchas música o simplemente escuchando el ruido que suena afuera del lugar en donde te encuentras y traer a la conciencia todos esos sonidos. Entonces, no sé, si estás escuchando una canción, puede ser como qué instrumentos identificas en esta canción, o cuántas voces identificas. También si estás haciendo el ejercicio escuchando qué está pasando afuera de tu ventana, entonces es traer a la conciencia si escuchas carros o si hay voces o si hay pajaritos y traer todo esto al momento presente. Otro ejercicio muy chévere es el de autocompasión, que consiste en volverte muy consciente de qué cosas sientes que deberías haber hecho mejor, qué errores cometiste, cómo te hace sentir estos errores y estas malas acciones, y ser muy compasivo contigo mismo, repitiéndote afirmaciones como estoy haciendo lo mejor que puedo, soy humano, todos cometemos errores. Otra forma de hacer mindfulness es la de los 5 sentidos. Esta también como que reúne muchos de los otros ejercicios de los cuales ya hemos hablado. Entonces, no solamente es traer a la conciencia lo que estás escuchando, sino también lo que puedes sentir, lo que puedes ver, lo que puedes oler y lo que puedes estar como percibiendo mediante el gusto. Entonces, son todos los sentidos al mismo tiempo. Y por último, los ejercicios de mindfulness centrados en las emociones consisten en que en un momento en el que tengas una emoción muy intensa, como por ejemplo tristeza, rabia, celos incluso, o incluso felicidad, también se puede hacer con emociones positivas, que te centres mucho en estas emociones. Entonces, cómo se sienten corporalmente, de pronto te producen que se te ponga roja la cara, que se te acelere el latido del corazón, que quieras salir corriendo, que quieras saltar, y es traer mucho a la conciencia esas emociones y cómo se ven representadas en el momento, tanto como fisiológicamente como cognitivamente. Entonces también es como qué pensamientos te traen y volverte en general muy consciente de estos. Estos son algunos ejercicios que puedes practicar. Sin embargo, como te comentaba, mindfulness lo puedes hacer en cualquier momento del día. Ahora hablemos sobre estrés.
El estrés es ese sentimiento o sensación de tensión emocional o física que puede provenir por situaciones o pensamientos que nos hacen sentir furiosos, frustrados o nerviosos. El estrés puede ser reducido a tres fases. Primero está la recepción del estresor o filtración de la información sensorial. Posteriormente está la programación de la acción que se da a partir del córtex prefrontal y el sistema límbico. Finalmente se da la respuesta del organismo. Las respuestas frente al estrés entre hombres y mujeres pueden variar. Según estudios realizados con resonancias magnéticas funcionales, en los hombres se activa predominantemente el córtex prefrontal, lo cual lleva a conductas de lucha o fuga. En el caso de las mujeres, se activa predominantemente el sistema límbico. Esto quiere decir que se tienen comportamientos de ayuda o protección. El estrés no necesariamente es malo. Este puede ser incluso positivo en periodos cortos de tiempo. Este se conoce como estrés agudo, pero cuando el estrés dura mucho tiempo puede empezar a dañar la salud y este se conoce como estrés crónico. La hormona asociada al estrés es conocida como cortisol. Esta es liberada en la corteza suprarrenal, la cual se encuentra en los riñones. Si usted está bajo estrés crónico, esta hormona es liberada continuamente por su cuerpo. Un nivel elevado y crónico de cortisol es perjudicial para la salud mental, la salud física y el bienestar. No obstante, el cortisol en cortos periodos de tiempo puede ser beneficioso e importante. Este sirve para mejorar el rendimiento. Si una persona se encuentra ante una situación difícil, libera hormonas como la noradrenalina, la adrenalina y el cortisol. Esta combinación de hormonas eleva la frecuencia cardíaca, la presión arterial y tiene muchos otros efectos, los cuales nos ayudan a tener un mayor rendimiento. Los niveles normales de cortisol durante el día los podemos observar en la siguiente gráfica. Al inicio del día podemos observar que tenemos el nivel más alto de cortisol. Como va transcurriendo el día, podemos observar que los niveles de cortisol van descendiendo y llegan a su punto mínimo momentos antes de irnos a dormir o incluso cuando ya estamos dormidos. La melatonina es la hormona que se encarga del sueño. Podemos observar que ésta tiene un comportamiento inverso al cortisol. Durante el día permanece con niveles bajos, mientras que en la noche llega a sus puntos más altos. Cuando tenemos estrés crónico, lo que podemos observar es que tenemos un nivel más constante y elevado del cortisol durante el día. Adicionalmente, tenemos niveles más bajos de melatonina durante la noche. Esto incide en que podamos tener problemas para conciliar el sueño o dormir bien. Los niveles crónicos de estrés pueden traer problemas de salud. Como bien mencionábamos, el cortisol se involucra en la regulación de la presión arterial y del ritmo cardíaco. Por tal motivo, estados crónicos de estrés puede traer presión arterial alta e insuficiencia cardíaca. Asimismo, se involucra en muchos procesos de alimentación. Por tal motivo, puede traer problemas de diabetes u obesidad. También tiene incidencia en el estado de ánimo, por lo que altos niveles de estrés puede traer depresión o ansiedad. Y finalmente se involucra con otros procesos hormonales, por lo cual puede tener incidencia en problemas de la piel, acné o problemas menstruales. Bueno, y ahora teniendo en cuenta qué es el estrés y los efectos que puede tener, es importante saber cómo podemos reducir ese estrés. Y el mindfulness es una herramienta que sirve muchísimo para reducir los niveles de estrés. Entonces, primero, no podemos controlar el mundo que tenemos a nuestro alrededor y hay cosas que se nos salen de las manos y que en el presente no podemos hacer nada al respecto. Entonces, muchas veces tendemos a ignorar todas esas preocupaciones que a veces surgen o a veces pretendemos que no existen cuando vienen esas emociones, esos pensamientos que no queremos, los apartamos, pero pues siempre habrá situaciones en las que va a haber estrés, va a haber ansiedad y también de pronto preocupación, es normal. Pero la respuesta no es huir y no es como alejarlas inmediatamente, sino al contrario, es acercarse a ver qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que estamos pensando
y relacionarnos un poco con estos pensamientos y emociones, evitando paralizarnos cuando estos vienen o alejarlos inmediatamente, porque eso a la larga lo que va a hacer es aumentar esa ansiedad, ese estrés y esa preocupación. Para entender esto un poquito más, hay una metáfora que se llama la metáfora de la arena movediza. Y bueno, acá podemos imaginar en las películas, en los libros, en las series, como cuando las personas caen en arena movediza, lo que hacen inmediatamente es tratar de salir, ¿no? Porque es el instinto que tenemos como humanos. Pero ¿qué pasa cuando estas personas intentan salir de la arena movediza? Tiene el efecto contrario al que quieren, entonces se hunden más. Y realmente una persona lo que podría hacer es parar y decir cuál es la mejor opción que tengo en este momento. Y si esa persona se queda quieta y de hecho si mayor superficie corporal toca la arena movediza, es menos probable que se hunda y que logre salir o al menos no hundirse y esperar a que una persona llegue a ayudarlo. Entonces, esa arena movediza son pensamientos, nuestras emociones de las que hablábamos ahorita, que por instinto a veces las rechazamos y queremos alejarlas, como en la arena movediza queremos salir de la arena movediza rápidamente, pero entre más luchemos para liberarnos de todas estas sensaciones, emociones y pensamientos, más desbordados vamos a terminar por ellos y más van a volver y más nos van a causar malestar. Entonces, la invitación es a percibir todo esto que estemos sintiendo y no utilizar tanta energía en evitarlos y en escapar de ellos, sino al contrario, percibirlos, aceptarlos, incluso preguntarnos por qué estamos sintiéndonos así, cuál es la función de sentirnos así en ese momento, y luego utilizar esa energía en cosas que tengan valor para nosotros, como, no sé, pasar tiempo con nuestra familia, trabajar, hacer otras actividades que sean importantes. Bueno, un error que a veces cometemos es el diálogo interno negativo. Entonces, nosotros como humanos también hacemos una interpretación automática de los eventos, pero muchas veces somos nuestro peor crítico. Entonces, si, por ejemplo, actuamos de una forma que no nos pareció bien, después de ese evento tendemos a tener pensamientos como nunca podré hacer esto bien, no sirvo para lo que hago, soy malo haciendo esto, nadie me entiende. Y realmente estos pensamientos surgen es por la situación que vivimos, es como una tendencia de nuestro cerebro, porque cuando estamos estresados o ansiosos, es como si nos pusiéramos unas gafas que distorsionan la realidad. Y el problema es que sí la vemos más preocupante, pero aparte tendemos a ver todo esto que estamos pensando como hechos. Entonces nos empezamos a decir que somos malos para lo que hacemos, empezamos a creer que las cosas son negativas. Y lo que viene a decirnos el mindfulness es, en estos momentos sí es normal que vengan esos pensamientos, pero puedes mirarlos y decir, en este momento estoy pensando esto, pero no es la realidad, ¿no? Y podemos tener una vista panorámica de las cosas y quitarnos un poquito esas gafas que distorsionan la realidad y ver esas cosas que pensamos como eventos mentales y no como hechos, que es lo que a la larga nos termina haciendo daño y termina aumentando esa ansiedad y ese estrés y esa preocupación. Entonces podemos observar cómo vienen y cómo se van sin apegarnos a todo lo que estemos pensando. También les queríamos hacer la invitación a pensar un poquito sobre esas estrategias personales que ya tenemos y que muchas veces no percibimos, pero bueno, todos hemos tenido momentos difíciles en nuestra vida, hemos tenido problemas que hemos logrado superar, así sea solo uno. Yo creo que si le pregunto a cada uno de ustedes viendo este video, cada uno va a tener algo que decir al respecto, algún problema que surgió alguna vez, algún momento en el que sentimos mucho estrés, mucha ansiedad, mucha preocupación.
Y la invitación es a preguntarnos qué nos ha ayudado en estos momentos, qué hemos hecho en estos momentos que nos ha hecho sentir mejor y nos ha ayudado a superar esta situación. Y también a preguntarnos qué acciones hemos implementado que no han ayudado tanto. Entonces, por ejemplo, si yo estaba muy estresada por ir a una entrevista de trabajo y en vez de tratar de tranquilizarme y alistarme rápido para tener tiempo para llegar a la entrevista, me pongo a ver redes sociales o me demoro mucho alistándome, pues esto me va a generar más estrés y más ansiedad, ¿no? Entonces es recordar todos estos momentos en los que hemos usado buenas estrategias o malas estrategias y tener en cuenta esto en el presente. Porque lo más importante es reconocer esas estrategias personales que sabemos que nos sirven. Listo, y ahora queríamos compartirles la técnica del pare. Esta es una técnica muy fácil que se puede aplicar en diferentes momentos en los que nos sintamos abrumados. Y es muy fácil de recordar porque es un acróstico, entonces cada letra de la palabra pare es un paso a seguir. Entonces, bueno, si estamos en una situación en la que, por ejemplo, estemos hablando con alguien y tengamos puntos de vista diferentes y notemos que nos empezamos a sentir como agobiados, sentimos de pronto rabia hacia esta persona, notamos que empezamos a subir la voz, podemos aplicar esta técnica. Entonces, el primer paso es la P y es parar. Entonces, paramos un momento y pasamos a la A, que es alejarse. Entonces, damos un paso atrás, literalmente podemos dar un paso atrás de esta persona para no entrar en conflicto, pero también podemos dar un paso atrás mentalmente. Entonces, podemos alejarnos un poco y respirar de forma consciente y pasar al siguiente paso. Entonces, podemos revisar y observar. Y aquí nos vamos a hacer algunas preguntas que nos van a ayudar a entender mejor la situación y saber cómo actuar en este momento de forma más tranquila. Entonces, nos podemos preguntar cómo están reaccionando o cómo está reaccionando esta persona en la pelea cuando yo le estoy hablando, cómo está reaccionando en este momento que me aleje un poco. ¿Qué estoy sintiendo yo emocionalmente? ¿Qué estoy pensando? Pero que también qué estoy sintiendo físicamente. Seguramente sintamos que nuestro corazón late más rápido, que estamos sudando, por ejemplo, que estamos respirando más rápido. Entonces también es sentir esto, esa conexión mente y cuerpo nos va a ayudar a enfocarnos un poquito y a sentir cómo estamos en este momento realmente y cómo me va a afectar mi reacción en un futuro. Entonces, incluso podríamos preguntarnos cómo actuaría una persona que yo admiro mucho en este momento o cómo me gustaría que me viera una persona que yo admiro en este momento, que me aconsejaría hacer si estoy en un conflicto con otra persona. Y ya el último paso es la E, que es eche para adelante. Entonces es proceder con la situación, pero utilizando toda esa nueva información que adquirimos, que ya teníamos, pero que no habíamos organizado y que seguramente no le íbamos a aplicar. Entonces es hacerlo, pero de forma más calmada e informados. Y esto lo que ayuda es a romper ese ciclo de inconsciencia, de automatismo, que a veces es algo que sucede en diferentes situaciones a diario. Entonces es romper un poquito eso y disminuir los niveles de estrés, ansiedad y preocupación para uno, pero incluso en este tipo de situaciones también para las otras personas con las que estamos interactuando. Bueno, y otra forma de implementar el mindfulness en el día a día es comiendo de forma consciente. Entonces, muchas veces y la mayoría de veces se ha encontrado incluso en estudios, comemos mientras tenemos diferentes distracciones. Entonces, comemos cuando estamos viendo televisión, cuando estamos trabajando, hablando con otras personas, estudiando, leyendo, y no nos concentramos en la actividad de comer. Esto es algo muy común. Entonces, la invitación es a practicar la alimentación consciente
Primero es muy fácil implementarlo a diario porque todos los días debemos sacar un tiempo para comer, entonces podemos hacerlo al menos con una comida al día, así sea en un ratico que uno coma entre comidas o en una comida grande. Pero por eso es muy fácil de implementar porque lo podemos hacer a diario. Y la idea del ejercicio es que destinemos toda la atención a esa comida y a cómo nos sentimos física y mentalmente al comer. Entonces, primero es usar todos nuestros sentidos, entonces ver, por ejemplo, cómo huele la comida, también, por ejemplo, cómo son las texturas antes de comerla, entonces sentirla en nuestras manos y luego ver cómo se siente en nuestra boca después de masticar, cómo se sentían los sabores apenas la comida entra en nuestra boca y cómo cambia después de haber masticado. Incluso podemos ver si la comida hace algún sonido. Y la invitación es usar todos nuestros sentidos y esto nos va a ayudar a concentrarnos en el acto de comer, pero también es hacerlo sin juzgar y con objetividad. Entonces realmente es describiendo las cosas tal como son y no teniendo en cuenta experiencias en el pasado o, o este tipo de juicios que como hablamos en un principio pueden ser tanto positivos como negativos. E incluso podemos pensar de dónde viene esta comida. Entonces, si nos tomamos, por ejemplo, una taza de café, podemos pensar de dónde venían esos granos de café, de qué lugar venían, pero también qué personas trabajaron para que yo pueda tener este café en mis manos y que pueda sentir este olor y estos sabores en este momento. Y también incluso esta práctica nos ayuda a cultivar ese mindfulness que como hablamos es algo que es de práctica, pero también nos va a ayudar a sentir esa sensación de saciedad que a veces, muchas veces no sabemos cuando ya estamos llenos, entonces nos va a ayudar a darle a nuestro cuerpo lo que necesita realmente. También podemos combatir los altos niveles de estrés con otras alternativas, tales como la alimentación, el sueño y el deporte. Algunos alimentos pueden aumentar la secreción de cortisol, pues esta tiene un impacto importante en la regulación de azúcar en la sangre. Si una persona consume productos altos en azúcar, su nivel de azúcar en la sangre va a aumentar y en consecuencia los niveles de cortisol se disparan. Asimismo, bebidas con cafeína, bebidas energéticas y similares estimulan la glándula suprarrenal, lo cual hace que se libere más cortisol. Una alternativa más saludable es optar por productos integrales. Cuando hablamos de ejercicio físico, no hablamos de entrenar tan duro ni tanto tiempo como sea posible. Por el contrario, ejercicios demasiado prolongados o demasiado intensos pueden aumentar los niveles de cortisol. 20 a 30 minutos de un ejercicio ligero, tal como caminar o andar en bicicleta, puede ser suficiente para reducir el estrés y así quemar cualquier exceso de cortisol. Asimismo, se recomiendan ejercicios relajantes tales como yoga o meditación. Altos niveles de estrés puede conducir a un sueño agitado. Asimismo, poco sueño puede conducir a un alto nivel de estrés. Por tal motivo, es recomendable separar las actividades que generan estrés y el momento de dormir con al menos una hora de diferencia. Queríamos compartir algunas herramientas virtuales de mindfulness. Entonces podemos encontrar que en Spotify, en este tipo de plataformas como Spotify, también hay muchas aplicaciones que están tanto en el App Store como en el Play Store. Y en Netflix hay diferentes herramientas que podemos utilizar y que pues no necesitamos asistir a algún lugar presencial o interactuar con otras personas para poder aplicarlas a diario. Entonces, por ejemplo, en Spotify hay diferentes podcasts y podemos escuchar una grabación todos los días en la mañana o antes de dormir.